¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Vamos a continuar con la dispensación de la ley, que es lo que nos corresponde ver esta semana. Y vamos a ver primeramente qué es lo que dice el diccionario acerca de la palabra ley. El diccionario bíblico dice que la ley es el término que tiene dos sentidos diferentes en las Escrituras. Una que es fuerza determinante y otra norma de conducta. Este término en castellano, ley, del latín lex y de ligare, atar, traduce el hebreo Torah, instrucción, y el arameo dat, discreto, y el griego nomos, costumbre o ley. La fuerza determinante, actuando en un sentido único y obligado a la voluntad. Y la norma de conducta, impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. Eso es lo que dice el diccionario bíblico con referente a lo que significa la ley. Pero vamos a ver qué dice el diccionario teológico en cuanto a la palabra ley. Dice el diccionario teológico que la ley es la regulación dada por Dios. Y si nos damos cuenta, en la parte anterior donde vimos que ese término de ley significa la regla de conducta, que se emana de una autoridad que se revela en el corazón o que se impone exteriormente. Así que el diccionario teológico dice que la ley es la regulación dada por Dios de la vida del pueblo de Dios en relación con Él. Como el mandato de Dios permite y da forma a la relación entre Dios y los seres humanos por un lado y entre los seres humanos por el otro. Dos objetivos en la relación que tiene que ver la palabra ley y que tiene que ver con la relación con Dios primeramente y la relación de humanos con humanos. Muy bien, vamos a ver en este punto, yo quise poner en esta parte la muerte de los niños hebreos. Es importante que nosotros lo veamos porque en la parte segunda de la dispensación de la ley vamos a ver las similitudes en cuanto al periodo de Moisés, al periodo de esta parte primera de la ley y cómo se semeja o cómo es casi idéntica a la dispensación de nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo la misma dispensación de la ley, pero es de una manera diferente, pero lo vamos a ver porque en esta dispensación podemos ver otro cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante que nosotros lo sepamos para que entendamos por qué estamos mencionando esta parte de la muerte de los niños hebreos. Dice en Éxodo capítulo 1, 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Así que hubo un mandato por parte del faraón de que los niños que nacieran en aquel tiempo iban a ser sacrificados, al menos que fuese niña, entonces podría vivir. Muy bien, vamos entonces con el nacimiento de Moisés. Y lo vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefació con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y cuando el niño creció
ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Así que vemos el nacimiento de Moisés como igual es similar a lo que hemos visto en las dispensaciones anteriores, que viene siempre acompañado cada etapa, cada dispensación con un nacimiento. Muy bien. Vamos a ver entonces el llamamiento de Moisés a administración. Cómo Dios habla con Moisés y le da la administración, que es la oikonomía, que nosotros lo hemos estado viendo, que tiene que ver con la administración de una casa y todo lo que significa la administración del lugar, la economía. Y la economía y el llamamiento de Moisés está en Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ahora te pido que pases al versículo 4. El 4, vamos a ver el 4, el 9 y el 10. Dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Así que vemos el llamamiento de Moisés, como el Señor se le aparece a través de una zarza que no se consumía, y el Señor le dijo, ven, por tanto ahora, y te enviaré. Ese es el momento en que le da la administración, la dispensación, el cargo de mayordomo, para que él vaya a librar, para sacar al pueblo de Israel de la opresión en la que lo tenía el faraón. Vamos a ver lo que dice Éxodo 6:26. Éxodo 6:26 dice lo siguiente: Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Así que aquí es reiterar, es confirmar cómo el Señor le da la mayordomía a Moisés. Pero no solamente a Moisés, sino también a Aarón. Muy bien, durante este periodo hubo un periodo de plagas donde el Señor se manifestó a través de las obras que hizo Moisés delante de Faraón, y fueron 10 plagas en Egipto. Solamente como referencia, este es un comienzo de maldiciones. Son 10 plagas que produce Dios en el pueblo de Egipto, y solamente voy a dar cuáles fueron las plagas, porque sería muy extenso verlo todo y no podríamos, por cuestión de tiempo, poder abarcarlo. Pero yo te pido que en la primera oportunidad que tú tengas puedas buscar estos capítulos, que son muy interesantes y te van a ayudar en cuanto al estudio y entender qué es lo que estaba pasando con referente a estas maldiciones que vinieron sobre el pueblo de Egipto, que mandó a Dios a través de Moisés. Las plagas, la primera plaga fue que se convirtió el agua en sangre, está en Éxodo 7:14 al 24. Las ranas, Éxodo 7:25 a 8 y 11. Los piojos, Éxodo 8:12 al 15. Las moscas, Éxodo 8:16 y 28. La terrible peste sobre
El ganado está en Éxodo 9, del 1 al 7. Las úlceras, 9, que es Éxodo 9, versículos del 8 al 12. El granizo y el fuego, en Éxodo 9, 13 y 35. Las langostas, Éxodo 10, versículo 1 al 20. Las tinieblas y la oscuridad, Éxodo 10, 21, 29. Y la muerte de todos los primogénitos, en Éxodo 11, 1 al 10, 14 y 31. Muy bien. Después de la muerte de los primogénitos de Faraón, termina el Faraón librando al pueblo de Israel. Vamos a verlo, está en Éxodo 12, versículos 12 y 31. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Así que después de las plagas que mandó Dios a través de Moisés y que Faraón tuvo que padecer junto con todo su pueblo, por haber oprimido 400 años, vinieron estas maldiciones sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo egipcio, para que el Señor pudiera demostrar que Él es Dios. Así que es interesante ver cómo después de las tribulaciones viene la liberación. Y eso es muy interesante verlo, y es un punto de partida para, a lo mejor, para ver otra prédica más adelante, donde podemos ver las tribulaciones, las maldiciones, por ejemplo. ¿Existen maldiciones en este tiempo o no existen? ¿Qué le corresponde a la iglesia? ¿Qué podemos aprender de este concepto en cuanto a la mayordomía? En este caso, hasta este punto, todavía el pueblo de Israel todavía no había salido de la tierra de Egipto. Sin embargo, no vamos a ampliarnos mucho, por lo mismo de que procuramos esta dispensación en particular es muy larga, entonces quise resumirla. Lo más que pude fue hacerlo en 2 videos, por esto esta es la primera parte en la que vamos a trabajar. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el pecado que hizo después de que ya lo sacó Dios de Egipto y por medio de Moisés y los lleva, el pecado del pueblo de Israel. Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4. Muy bien. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que el pueblo de Egipto estaba esperando que Moisés descendiera con la ley de Dios, y como no supieron qué le había acontecido, entonces decidieron ellos juntar todas las piezas de oro y todas las cosas que ellos consideraban para hacer un becerro de oro y decir que estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por lo cual vino
vino la ira de Dios sobre de ellos. En este punto se abrió la tierra y cayeron y murieron muchos del pueblo de Israel, pero como lo he mencionado, estoy yendo lo más rápido posible para que podamos ver toda la dispensación lo más rápido que podamos sin que nos alarguemos mucho. Muy bien, entonces después de esto obviamente pues viene el pecado y sabemos que la paga del pecado es muerte. Lo vimos ahí, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, es 3:23 de Romanos. Pero muy bien, entonces la paga del pecado es muerte y vimos cómo el pueblo de Israel en este punto, estando al pie del monte de Dios, ellos pecaron considerando que su Dios era un becerro de oro, por lo cual vino la ira del Señor y hubo la muerte. Así que vemos también el pecado y vemos la muerte como otra vez se vuelve a manifestar, igual que en las anteriores dispensaciones que hemos visto. Hemos visto cómo el Señor ha manejado la misma línea. No hay ni a la derecha ni a la izquierda, sino que todas coinciden hasta este punto. Ya lo vimos con el nacimiento, el encargo de la mayordomía, el pecado, la muerte de los primogénitos, que eso fue eso lo quise poner como un antecedente por lo que vamos a ver en la segunda parte de la dispensación en cuanto a la ley, pero en el tiempo de Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver que Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel, y estos mandamientos se encuentran en Deuteronomio 5, 1 al 21. Muy bien, déjame decirte que en el Antiguo Testamento hay más de 621 mandamientos, o solamente es una ley, pero mandamientos u ordenanzas por parte del Señor. Obviamente aquí en Deuteronomio 5 del 1 al 21 no están las 625, sino que durante todo lo que está en el Antiguo Testamento son aproximadamente sobre 125 según lo que yo investigué. Muy bien, entonces sabemos que vino la ley por parte del Señor al pueblo de Israel, donde la primera ley y la más conocida son los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver los 10 mandamientos rápidamente. Deuteronomio 5, del 1 al 21, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que aquí vemos los mandamientos, los primeros mandamientos que le dio Dios a Moisés, y está en Deuteronomio, aunque también está en Éxodo 20. Pero Deuteronomio es como es un recordatorio que utiliza el Señor en cuanto a lo que había sucedido en el tiempo del Éxodo, porque nos recuerda cada una de las palabras del Deuteronomio, nos recuerda muchos hechos del tiempo del Éxodo que están en el libro del Deuteronomio. Muy bien. Después de esto, obviamente, vimos entonces que el pueblo pecó y murió, parte del pueblo, no todos. Sin embargo, vino el juicio de Dios, pero también vino una bendición por parte del Señor. Hubo gracia por parte del Señor, y fue que les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. El juicio del Señor, entonces, lo vamos a ver en Deuteronomio 8, versículos del 1 al 3. Y esas son las características con lo que empieza diciendo aquí, cómo el Señor les habló al pueblo de Israel. Una vez que ellos recibieron la ley, ellos habían dicho que iban a obedecer lo que el Señor les había dicho. Y entonces el Señor les da estas instrucciones. Está en Deuteronomio 8, versículos del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Así que había una promesa para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, pero les dijo que tenían que poner por obra cada mandamiento que ordenó hoy, para que viváis y sean multiplicados. O sea, había condición por parte del Señor para que ellos cuidaran de poner por obra cada mandamiento. Voy a continuar, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que ese fue el juicio de Dios. 40 años por parte del Señor, trayéndolos por la tierra prometida, sabiendo que según hay algunos escritos o estudios que dicen que realmente hubieran llegado a la tierra prometida en una semana. Realmente yo no lo he investigado, pero lo comento nada más como un antecedente, pero sería cuestión de buscarlo y ver que definitivamente haber podido llegar a la tierra prometida en una semana y tener que pasar 40 años por la desobediencia del pueblo de Israel, por haber pecado contra Dios y no haber esperado la ley que Dios le había dado a Moisés. Muy bien. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto nos lleva a aquel encuentro entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo, donde le dice que convierta esas piedras en pan, y el Señor Jesucristo le repite estas palabras que están aquí en Deuteronomio 8, versículo 3, y que es:
no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Así que aquí lo vemos cómo se empiezan a entrelazar ya con la siguiente parte de la dispensación de la ley, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así que como podemos ver, comenzó con el nacimiento de Moisés, el llamado a Moisés a la administración, a sacar al pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Vimos la muerte de los inocentes al principio, porque tiene que ver con algo que sucedió también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue la muerte de los inocentes. La gracia del Señor, la liberación del pueblo de Israel, de sacarlos de Egipto, de llevarlos a una tierra prometida. El pecado del pueblo de Israel en el monte Sinaí y en el desierto. El juicio de Dios sobre Israel de caminar en el desierto 40 años. Así que podemos darnos cuenta cómo el Señor obró de la misma manera que en las anteriores dispensaciones que hemos visto, que fue con un nacimiento, que hubo bendición, que hubo administración, pero el mayordomo y la mayordomía falló, por eso no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que tuvieron que estar en el desierto 40 años hasta que la generación que había pecado contra Dios estuviese muerta. Y es por eso que también Moisés, durante ese periodo y más adelante, podremos darnos cuenta que también Moisés, como mayordomo, falló en desobedecer la palabra del Señor. Entonces vemos que empezó bien con la liberación del pueblo de Israel, la bendición del Señor de llevarlos a una tierra de leche y miel, el pecado del pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el desierto, donde ellos querían regresar a Egipto porque tenían hambre y sin embargo el Señor les dio el maná y les dio agua de la roca, y todo eso tiene que ver también con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante que nosotros podamos comprender la profundidad de este estudio bíblico, porque aunque es un poco largo, porque se divide en 2 videos, pero vale la pena estudiarlos y entenderlos y leer esa parte. El Éxodo nos deja ver la debilidad del pueblo de Israel y nos hace ver a nosotros también, porque nosotros padecemos de las mismas debilidades que el mismo pueblo de Israel padeció en aquellos tiempos. Así que podemos ver y sacar muchísima enseñanza, podemos crecer espiritualmente, podemos entender cómo se desarrolló el pueblo de Israel en aquel tiempo, con su historia, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus faltas, con sus aciertos. Bueno, pues yo creo que este es un buen momento para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios. Así como el pueblo de Israel falló, el Señor les tuvo misericordia. Hoy es un tiempo para poder escuchar la palabra del Señor y poder llegar a ser salvos. Hoy es un tiempo en el cual podemos ser libres, salvos, pero solo a través del Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es un tiempo para podernos poner de acuerdo con el Señor, acercarnos a Él, arrepentirnos y convertirnos. Como lo hemos mencionado en los videos anteriores, hemos visto cómo ha sido el arrepentimiento, que es el cambio de mente, la manera de pensar, y también el convertirnos es ir, acercarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a ser como Él.
En Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Va a venir un juicio y nos va a juzgar el Señor a todos en cada una de las cosas que hemos hecho hasta este momento. Así que es un buen momento para recapacitar, y yo te pido que abras tu corazón y medites un momento, porque debemos de comprender que según la Biblia en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos salvación, y la salvación la podemos tener por parte del Evangelio, por la gracia del Señor. Él derramó su sangre en la cruz, y dice el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 4: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio es que primeramente que Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó la cuenta que nosotros teníamos que pagar, porque somos pecadores, y la paga del pecado, lo vimos ahorita que estuvimos viendo esta dispensación, que la paga del pecado es muerte, y está en Romanos 6:23. Así que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Desde el principio, desde que empezó el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por eso las Escrituras confirman dos veces en este capítulo y en estos versículos que el Señor murió y resucitó conforme a las Escrituras, que padeció, Él derramó su sangre, Él pagó la cuenta que nosotros teníamos que pagar. Así que es un buen momento para que medites en tu corazón, meditarlo y creer en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Dice Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú puedes ser salvo, tú puedes creer en la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz, derramando su sangre, pagando con su sangre, con su vida, por nuestros pecados. Él nos dio vida y esta vida está en Él. Así que, mi querido amigo, yo te invito a que medites en tu corazón, en el Evangelio, y creas en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Murió por ti y murió por mí, para que nadie se pierda. Dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermanos de la iglesia, muchas gracias por vernos, y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de la dispensación de la ley en el tiempo de Jesucristo. Gracias, que Dios te bendiga. Amén. Bye.